6 de la tarde, 5 minutos en la República Argentina, 31 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y 33 de térmica. Wow. 33 de mano. Impresionante, ¿eh? ¿Va a llover o no va a llover? No sabemos. ¿Va a refrescar? No sabemos. Por ahora, calor y humedad en la ciudad y nosotros en vivo hasta las 7 en el canal de la ciudad. Acompáñame que vamos a ver nuestro próximo tema de debate, que es el arte de dominar las emociones bajo presión. Atención, vamos a ampliar psicología del deporte, la importancia de la mente en el alto rendimiento, claro. En un momento a la parte psicológica en el deporte se la dejaba un poco de lado y después se fueron dando cuenta todos que era fundamental. Vamos a ver a nuestro querido Leo Messi en la final de la Copa América en Brasil, arengando hacia el equipo, mirá. Somos un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver a nuestra familia, muchachos. 45 días. El Dibu fue papá y no pudo ver a la hija todavía. No la pudo hacer upa. El chino igual. Lo vio un ratito nomás. Tuvo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. ¡Vamos, Lío! Qué grande Lío, ¿eh? Bueno, la mentalidad en el deporte de alta competencia, los deportistas de elite, ya hace un tiempo que se viene prestando muchísima atención. Vamos a hablar de todo eso, del alto rendimiento deportivo, en lo artístico, en lo individual. Y para eso lo tenemos a Nicolás Rodríguez Álvarez, que es coach ontológico en lo deportivo, en lo artístico y en lo empresarial. Gracias, Nicolás, por venir. Un aplauso. Por venir hoy feriado, ¿eh? Bueno, ahí lo veíamos a Leo Messi, ¿no? Y decíamos que, bueno, en un tiempo en el deporte, lo psicológico era, bueno, no, porque hay que entrenar, ir a jugar y si entrenás así, tenés que jugar así. Y lo psicológico estaba medio dejado de lado, ¿no? Sí, sí. Se fue incorporando y nos fuimos dando cuenta de la importancia que tiene. Primero, gracias por la invitación, por permitirme estar acá. Sí, no solo en lo deportivo, en todo. Lo emocional se dejó de lado. Recién en el bloque anterior hablaban un poco de eso también. Y ahí se ve a Messi siendo Messi y por eso es tan crack, ¿no? Lo que logra Messi con ese discurso antes de salir a la cancha es eliminar una emoción que es muy habitual en ese momento, que es la ansiedad, y para eso lo que hace es conectarlos con un montón de sensaciones que ya conocen, que ya perciben, que ya son propias, que las pueden trabajar, que las pueden sentir, que las pueden experimentar, y el nivel de incertidumbre baja un montón. ¿Cuánto? Bueno, seguramente la respuesta es mucho, pero digo, reforzar el concepto de cuánto puede afectar cómo estemos psicológicamente en ese momento, en un momento de alta tensión como era esta final de la Copa América en Brasil, como es una competencia deportiva de alto nivel, como es la final de un Mundial. Y como vimos, empezamos a ver que el Dibu también en el Mundial hablaba mucho de sus intervenciones con el psicólogo, Enzo Fernández también ahora. Bueno, ¿cuán importante es lo psicológico para los deportistas de élite en este caso? Es sumamente importante y torna mucha importancia ahora porque se lo reconoce como un gran elemento que interviene en la capacidad de acción. Entonces, al ser muy incompetentes históricamente en el manejo de las emociones, en la gestión de las emociones, termina influyendo, pero radicalmente, en la manera de comportarnos, en la manera de ejecutar ciertos comportamientos que hace que fallemos o acertemos. Hoy todos los equipos, digo, en el deporte, en el fútbol, en el tenis, ¿todos tienen apoyo psicológico? No. No todos y no todos lo trabajan, creo, con la contundencia y con la profundidad que habría que trabajarlo. Personalmente ese es mi gran desafío, mi gran misión es instalar el rol de un psicólogo, de un coach, de alguien que mire la parte más humana, más emocional, más relacional, más mental, como un rol fundamental dentro del ámbito deportivo. Claro, porque hoy hablamos, inclusive de lo que hablamos recién en el tema anterior, ¿no? La charla con los niños, digamos, cuántas veces uno tiene buenas intenciones, pero puede generar un efecto contrario. Exacto. Acá lo mismo, porque para ser un líder y bajar una arenga, algo motivacional, también hay que tener conceptos claros, porque pues,
generan el efecto contrario. Totalmente. Esa abuela que le preguntaba a la nieta por si tiene un novio, la intención que tiene es el bienestar, la felicidad, pero no termina causando lo que genera simplemente por ignorancia. Claro. Nicolás, en los 90, los 2000 por ahí, la mayoría de las empresas se preocupaban por el bienestar emocional de las personas. Había trabajos que se hacían, se contrataban personas como vos o figuras conocidas para que los alienten a pensar en esto o a conectar. Pasó la pandemia en el medio y vivimos el tiempo que vivimos y pareciera que ahora hay una retracción de tocar justamente estas cuestiones. Cuando siento es cuando más la necesitamos o cuando más lo necesitamos. ¿Es así o es una percepción equivocada? A ver, en parte sí coincido con eso. Creo que el error conceptual de las empresas y de todos en general es que cuando hablamos de bienestar emocional es incompleto el abordaje. ¿Sí? Porque siempre estamos en algunas emociones y siempre las emociones tienen algún comportamiento lógico y coherente con la situación que necesitamos expresar. Por algo están y para algo nos llevan. ¿Sí? Por lo tanto, no sé si es completo el pensar en bienestar emocional. ¿Qué creo yo que en esa época de la humanidad lo que pretendían las empresas es controlar la deserción de la empresa? Si están mejor, no se quieren ir. Vamos a ponerse la camiseta. Sí, básicamente. Se decía mucho. Pero para mí la parte más contundente del aspecto emocional es que son predisposiciones para la acción. Podemos o no podemos hacer algo en función de en qué emoción estamos, por lo tanto nuestro rendimiento va a ser diferente si estamos en una emoción u otra. Por lo tanto no es solo bienestar, es qué tanto rendimos. ¿Y cambiaron los conceptos, Nicolás, en lo empresarial? ¿Cambiaron los conceptos de cómo tiene que estar el empleado de una empresa para que rinda más, para que esté cómodo? Hemos visto grandes empresas que tienen lugares de esparcimiento, juego, como... Antes era como la rigurosidad, tiene que rendir, y ahora pareciera como que cambiaron los conceptos en cuanto a ese aspecto. Sí, por lo menos se está repensando el concepto. No sé si cambiaron contundentemente. Muchos de esos son espacios sinceros y otros son espacios más como una especie de beneficio para que sea un lugar agradable para trabajar y para estar, pero no con la adecuada intervención para que se sienta... o sea, no contemplando tanto al empleado. Exactamente. Más bien para también beneficio de la empresa. Ahora, en el Siempre va a ser para beneficio de la empresa y está bien, la empresa quiere su beneficio y es lógico que proponga eso. Mutuo el beneficio. Exacto, Claro. Ese es el punto, es que contemple que en realidad los dos quieren lo mismo, quieren el éxito de la empresa como quiere un director técnico con un jugador, los dos quieren lo mismo, quieren ganar, la manera de relacionarse. Pero digo, uno quiere ganar internamente también, sentirse bien, más allá de los rendimientos de la empresa, ¿o no? Por supuesto, que ese es el paradigma un poco que hablaban en el bloque anterior. La exigencia, que es una de las emociones que más habita en el deporte, en las empresas, en la vida en general. Esa abuela lo que quiere es que se logre de esa nieta una manera de ser feliz, ideal, o lo que cree ella que está bien para ella, y la exige a que complete ciertos estándares de felicidad. Lo mismo le pasa a la empresa, lo mismo le pasa al director técnico. ¿A qué lleva eso? Es a que la persona deba ir hacia algún lugar y inevitablemente el cumplir eso para la persona tiene un límite en donde no puede más y necesita escaparse. Y ahí es donde esa exigencia se topa con un límite, que el rendimiento baja, el bienestar baja, todo baja y no funciona. ¿Y qué se hace ahí? Porque digo, perdón, Moni, genera esto que vos decís, Están exigiendo. nos pasa a todos, digo, todos vivimos alguna situación de presión en algún laburo o en algún deporte en donde no puedo más, no doy más, me están llevando a un lugar que ya dejó de gustarme. Claro. ¿Cómo se juega ahí también la identidad de la persona, del deportista o del empleado, digamos? Sí, el primero es aceptar, reconocer que todas esas partes quieren el mismo objetivo. ¿Sí? Si queremos el mismo objetivo, de lo que se trata es ver cómo vamos a lograr ese mismo objetivo. Y lo primero es ver que lo que influye en esa búsqueda del objetivo es hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacer un montón de cosas que por necesidad me obligan a parar, a escaparme, a evadirme, a no avanzar. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos eso? Trabajando el vínculo. Es ¿qué necesito de vos? ¿Qué necesitas de mí?
y empezar a construir los acuerdos y los protocolos necesarios para desarrollar habilidades que todavía no tenemos en búsqueda del éxito. Entender que hay momentos incómodos, momentos de errores, momentos de fracasos, momentos de situaciones. Lo único importante es una tendencia a través de ese vínculo de crecimiento sosteniendo ese... Sí, yo quería preguntar con el deporte, Sí. porque hay un momento que es determinante y de resultado en el deporte. No es un proceso. Ese gol, ese penal que define, si es vóley, ese tanto que define el tanto, que no se te puede escapar, que tenés la presión tuya y la de todo el equipo. Tenis. En básquet, en cualquier deporte, en tenis que estás solo, Tremendo. hay ese tanto definitorio. ¿Cómo se prepara desde el coach? ¿Qué se hace con ese lugar donde todos están esperando que vos no falles? ¿Qué tiene que pensar esa persona en ese momento? ¿En qué tiene que ponerle el foco, no? Genial la pregunta y... La pasé yo a Mónica. y Porque he estado en el Y es lo último que- tanto, yo juego vóley y hay que estar tirando el último tanto que no podés fallar porque te matan todo, ¿me entiendes? Claro, Hay que claro. entrar. sí, Y en sí, el sí. tenis te morís solo, te tenis querés te morís morir, solo. ¿cómo te recuperás de...? Sí, imagínate en el boxeo, por ejemplo, o sea, te noquean en 2 segundos menos, ¿sí? Por lo tanto, sí, claro que hay mucha necesidad de intervenir en esos momentos y, a ver, la realidad es que es un proceso de trabajo muy profundo para poder intervenir en esos momentos. No es que no es un robot que le apretás un botón y ya lo lograste. Hay un trabajo previo muy fuerte. Nosotros en ARDE desarrollamos una matriz de gestión emocional que trabaja en 2 planos, ¿sí? El plano del eje competencial y el eje temporal. En el eje temporal hay un plano del momento y un plano de base. ¿Sí? En el plano del momento intervenimos en un montón de situaciones para salir y lograr esos comportamientos que deseamos. Ahora, ese trabajo ahí es rengo si no se trabaja el plano de base, que es la estructura de interpretación que cada uno de nosotros tenemos para que en ciertos momentos te llegue esa emoción. Si vos trabajás esa estructura de interpretación, o no te llega esa emoción, o te llega con un nivel de intensidad que es mucho más fácil de salir. A ver, pará. Bajanos un poquito al plano porque estás hablando. Sí. Estamos haciendo un esfuerzo para lo que quieran. comprenderte. Bajame al llano a alguien que está en un trabajo, en una relación de dependencia, con compañeros, un equipo, a lo que se pueda trasladar. ¿Cuáles son las actitudes que tenemos que tener que favorezcan, que sean para adelante? Bajanos unos tips. Perfecto. A ver, primero voy al título de la nota que hablaba de la presión, ¿no? Sí. Pareciera ser que la presión es un evento específico que nos ocurre a todos. Y eso es técnicamente falso. La presión es una interpretación que yo tengo en la relación con una situación. Bien. Sí, Bueno, tu pero- situación acá es la misma que la mía y vos debes tener otra presión diferente a la mía porque tengo otro conocimiento de la situación. Por lo tanto, la presión no existe. Lo que le da entidad a la presión es el Cada uno. jugador, la persona. Bien, un neurocirujano que está por operar y, bueno, tendrá acostumbrado a su trabajo, pero también tendrá una presión porque está jugando la vida de alguien ahí. Claro, ahora voy yo a operar, imagínate la presión que Claro, tengo. claro. Entonces, ¿qué Sí. hacemos ahí? ¿Cómo manejamos Perfecto. la presión? El primer punto para eso es entender que yo construyo emociones. Las emociones no existen por eventos, Bien. sino que el evento más mi interpretación construye una emoción. Eso está bueno. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, Que depende de uno. claro, al mismo tiempo, si esa emoción me arroja un comportamiento y ese comportamiento influye en el resultado que quiero lograr, me importa hacerme cargo de esta emoción y construir una nueva emoción para que el comportamiento que ocurra sea el que yo quiero. Pensamientos tenemos que tener ahí y no dejarnos Exacto. ganar por la presión. Entonces, primero trabajar esa estructura de interpretación para la emoción que ocurra. Después, hacerme cargo de decir, ok, esto no me sirve. Yo necesito salir. Sí. ¿Y podrías hablarnos de los liderazgos rotativos? Arrancamos con Messi, líder nato. Ayer vi un video que me hizo llorar de un excombatiente cuyo líder prácticamente perece. Estaban en una situación con agua, frío, barro en las Lo vi. Malvinas. ¿Lo Lo vi. viste? Buenísimo. Impresionante. El tipo está prácticamente muerto y alguien dice, no, tomo el liderazgo. Hay que llevarlo, aunque sea 20 kilómetros, al hospital que nos relataban ayer que estaba muy bien instalado en Malvinas.
y empieza a arengar, y los 8 que habían quedado 9 lo montan al tipo que venía liderando, lo llevan con ese otro nuevo liderazgo y el tipo sobrevivió, vive, está entre nosotros. Claro. Sí, en la historia de los chicos que viven, los de la Sociedad de la Nieve, hay un momento donde escuchan la radio que dice se canceló la búsqueda. Sí. Y uno dice estamos muertos y el otro dice ahora todo depende de nosotros. Sí. El evento es el mismo. Le hicieron caso al que dice ahora todo depende de nosotros. Pero ese liderazgo, ¿nace espontáneamente o se va construyendo? Sin dudas que se va construyendo. De hecho, lo vamos construyendo inconscientemente. El gran desafío es construirlo a conciencia, hacernos 1000 preguntas de cómo no solo queremos construir el liderazgo, sino cada estructura de interpretación sobre cualquier tema que querramos trabajar, esta metacognición, digamos, de revisar los... ¿Podemos hacer solo esto, Nicolás, cada uno siendo consciente de esto que está pasando? ¿O sí necesitamos ayuda de un profesional? ¿Un coach como vos? ¿Un psicólogo? Lo podemos hacer solo y siempre nos vamos a topar con un límite en donde no vamos a poder avanzar más y ahí vamos a necesitar a alguien que nos haga otras preguntas para sacarnos de este tope al cual llegamos. Claro, para seguir avanzando. Exacto. Conocer. Sí, nosotros solos podemos tener la habilidad para animarnos a mirarnos profundamente y decidir cuándo levantar la mano para pedir ayuda, ¿no? Ahora, hay algo importante en el trabajo del acompañamiento psicológico, sobre todo cuando es en equipo, que es saber la situación psicológica de cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo, una de las cosas que contaba Messi, no es lo mismo un chico que acaba de ser papá, que está movilizado por ciertas cosas, otra persona que a lo mejor haya tenido un accidente, alguien en la familia, y vos sos un deportista de alto rendimiento que no puede volver a su casa a acompañar a la familia. Digo, hay que tener, digamos, una carpeta con cada uno de los participantes de ese equipo para ver en qué situación está, y en función de eso el entrenamiento entiendo que va a cambiar. Totalmente, sí. Sí, cuanto más registro se tenga del proceso de cada persona, ya sea un jugador en el caso del deporte, una empresa o nosotros en nuestra casa también no llevamos una planilla, pero sí más o menos sabemos cómo conversar con nuestra pareja, sabemos conversar con cada uno de nuestros hijos. No lo encaramos de la misma manera con uno con otro porque a alguno le sirve y al otro lo perjudica. Por lo tanto, aprender a distinguir lo que cada persona necesita para poder desenvolverse mejor es clave. Y además en el deporte hay otra cosa más que suele pasar también en profesiones como los militares o tal vez la gente que se dedica a la pesca o a la marina. Vos no tenés un solo lugar donde vivir, con los mismos vecinos siempre, tus hijos en el mismo colegio, sino estamos hablando de familias que se mueven alrededor de esa persona, sí. Lo cual también implica un cambio, porque vos venís a entrenar, pero tu familia se está adaptando al nuevo equipo, a la nueva ciudad. Sí. En ese sentido tengo entendido que los clubes sí son bastante contenedores, porque te dan toda la información para ver en qué colegio pueden ir tus hijos y demás, ¿o no? ¿No es así? Sí, también Yo depende... dubitativo ya dije no. No, porque, a ver, una experiencia personal. Yo trabajé en un club de fútbol de primera, no importa cuál, Sí. donde tuve la oportunidad de conversar con los jugadores y un jugador que era extranjero me cuenta que está pasando por un mal momento porque necesita mantener económicamente a 57 personas. Wow. Él, ¿no? Y no sabe cómo hacer para decirle que no. Siente culpa porque lo bancaron durante muchos años y ahora esas personas le demandan asistencia económica para poder vivir. Vos que ganás un montón de plata, ahora ¿cómo no me bancás a mí? 57 personas, dijiste. 57 personas. ¿Es familia o es...? O sea, Sí, familia, de amigos, de cosas, pipi. O sea, es... Bueno, pensemos... Mucha presión. Pero Mucha. podemos pensar perfectamente... ¿Pero cuál fue la respuesta? No, pero a ver, no importa porque no quiero develar la situación, pero básicamente el cambio que trabajamos es que eso no ocurra todos los meses, sino ir gradualmente que uno ponga un kiosco y que se empiece a desarrollar solo y que buscar cómo ayudarlos. Claro. Nicolás, cómo ayudarlos para que... Llevado al seno familiar, ¿el Sí. liderazgo existe siempre en la familia? ¿Alguien es el líder rota, es siempre el mismo? ¿Qué características tiene que tener? ¿El líder nace, se hace? A ver, liderazgo... La familia, ¿no? El líder te lo da alguien que decide que vos sos el líder. O sea, no existe un líder salvo un Autoimpuesto. jefe o un director o algo que tenga un rol particular. El rol de líder te lo da otro. Claro.
¿sí? No, te pueden nombrar capitán, pero a lo mejor, no sé, Messi es el capitán y lo siguen al Dibu, qué sé yo, no sé. ¿Sí? O puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, el liderazgo es algo que se da. Claro. Fluye y se da solo. Exacto. Es un evento relacional inevitable. En este espacio, si nos ponemos a conversar, y va a haber diferentes tipos de liderazgo, diferentes maneras de elegirnos, de seguirnos, de alejarnos, de rechazarnos, simplemente porque interpretamos cosas de lo que el otro nos brinda o nos permite o nos limita. O sea que hay un principio de acuerdo en quién es el líder, si es así. Si no es autoimpuesto. ¿Qué es lo que termina pasando, en mi experiencia, sobre todo en el deporte, en las empresas también? Es que está bien ser líder y está mal no serlo, ¿sí? Entonces me impongo y me imponen ser líder. Tenés que liderar, te dicen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué comportamientos tengo que inventar, desarrollar, para que me sigan? ¿Sí? Y dejo de ser yo para constituirme en alguien que haga que me sigan. Busco controlar, manipular, buscar que me sigan porque eso está mejor y se empasta todo, deja de fluir todo simplemente por la necesidad de una exigencia externa. ¿Cuáles son los primeros errores del liderazgo? Los principales errores que comete el líder creyendo que son las cosas que tiene que hacer porque es el líder. Es suponer que el otro me va a seguir porque me tiene que seguir. Bien. Porque yo soy el jefe, porque soy el líder y me tiene que seguir. ¿Qué va a hacer el liderado, el seguidor? Lo va a seguir hasta el punto que su dolor sea más grande que su beneficio. Ahí va a hacer de cuenta que lo sigue y después no lo sigue más. Aparece algo que yo llamo cumplimiento. Mitad cumplo, mitad miento. Buenísimo. Excelente. Porque Claro, tal cual. Claro, te voy a seguir o voy a hacer de cuenta que te sigo hasta que no te sigo más. ¿Y qué cosas sí tiene que hacer un buen líder? Atrás de cada uno de esos impulsos a la acción hay un compromiso, un propósito, una intención. Es aprender a conversar con ese compromiso, con ese propósito, con esa intención, para ver qué aspectos juntos nos unen al beneficio que tenemos los dos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué necesitas vos de mí? ¿Qué necesitas de la empresa, del equipo, de lo que sea? Para que tengamos ganas de ir juntos a fondo. Creo que cambió mucho el concepto, ¿no? Porque uno piensa en el líder, en el jefe, y era el riguroso, el que te reta, el que no es empático, el que te exige, el que no te... Y ahora el liderazgo es algo, creo que está más en la sintonía, en la empatía, en el acompañamiento, donde estamos todos juntos en lo mismo, También respetémonos cada uno en su rol. Hay una cuestión generacional, ¿no? En mi edad estábamos acostumbrados a obedecer. Claro. ¿Sí? Lo que nos decían, hacíamos. La generación más actual no está tan acostumbrada a obedecer, por suerte. Claro. Por suerte. Están acostumbrados a elegir, a proponer, a opinar, a decir lo que les parece, y si no, o se van o se anestesian. Pero básicamente no obedecen. Entonces el rendimiento baja enormemente sin eso. No, me quedé con lo que preguntaba Juli del día a día de un coach. ¿Cómo es trabajar con un deportista de alto rendimiento? Porque muchos tal vez piensan que es bueno mantener conversaciones, charlar, ¿viste? Uno lo baja al llano. Al llano, bueno, charlan un poquito. Y primero, creo que no todos están abiertos como para conversar ciertos temas. Pero ¿cómo es ese día a día en la práctica? Sí, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque, a ver, el deportista, así como hablábamos de otros dominios en el deporte, todo lo que se ve es muy evidente, es muy del momento, todo es ya. En las empresas, en el coso podemos conversar 2 semanas, ocurre todo ahí. Y el deportista cree que vale por lo que logra, entonces su identidad siempre está en riesgo. Y cuando logra un título, o logra un gesto técnico, o logra un movimiento, o logra ser titular, o logra pertenecer a una lista. Todo eso que logra para el deportista es valor. Okay. Si cree que pone en riesgo cualquiera de esas cosas, va a pasarla mal. ¿Sí? Por lo tanto, trabajar eso es clave. Bueno, pero el deportista, como cualquier otra profesión, siempre estás a examen. Siempre. Es decir, esa es la realidad. Siempre. A vos siempre se te evalúa cuál ha sido tu rendimiento. Lo que sí me parece que en el deporte, que está tan comercializado, se suma este valor en verdes. ¿Me explico? O sea, de repente vos creas comunidad con un equipo, no importa qué deporte, y de repente ese equipo decide venderte. Porque además es así, se vende tal jugador.
Quiero decir, o le compraron el pase. Quiero decir, siempre es un término económico. Y muchas veces el jugador no tenía pensado estar en esa situación. Le pasó un caso tremendo que nos quedamos todos choqueados. Le pasó a Messi con el Barcelona, que para él fue un tremendo shock. Era Messi. Y a Messi lo vendieron y nadie le consultó. Él mismo y toda su familia tuvieron que hacer un cambio y una adaptación brutal y decir, ok, ¿a dónde me voy ahora? ¿Qué voy a hacer? Porque toda su vida estaba anclada en Barcelona desde que él era un niño. Sí, sí, mi experiencia con los jugadores de todos los deportes, de muchos deportes, es que sí, claro que es su trabajo y el verde le importa, pero a la larga no es tan importante. No es lo que más les mueve, ¿eh? Lo que más los mueve es el logro. Claro. ¿Sí? Es lo que termina definiéndolo. Pero Nicolás, vos decís que es vertiginoso trabajar ante la pregunta de Valeria. Eso quedó claro, pero no nos dijiste cómo trabajás en esa vertiginosidad. ¿Qué haces? ¿Lo sacás del plantel? ¿Lo sacás de la cancha? ¿Tenés una charla con él? ¿Cómo es el día a día? Todo eso. Sí. A ver, en esa vertiginosidad, la emoción lógica con esa vertiginosidad es la ansiedad. ¿Qué me dice la ansiedad? Es que hay un resultado que todavía no va a ocurrir y yo necesito que ocurra ya para conservar valor. ¿Sí? En esa necesidad yo me voy del presente para estar en el futuro porque quiero traerlo acá y rindo menos. Entonces necesito buscar herramientas para que esa persona se conecte en el presente de vuelta, que suelte esa ansiedad, que suelte ese vértigo, porque rinde mejor. Lo que necesita trabajar es que no depende su identidad del logro. Si cree eso, si hace esa asociación, evidentemente va a rendir menos. La única manera de garantizar éxito... Que se divorcie. Claro. El cuidado a que no se traume con su trabajo, con su oficio, con su puesto, ¿no? Que no quieras... Claro. Que se quiera ir de ahí, pues ya le esté pasando mal. Eso, la única manera de garantizar que no te va a ir mal es no jugar. Claro, claro. Impresionante. Bueno, interesantísimo. Claro. El tema, Nicolás, te vamos a volver a llamar, ¿eh? Cuando quieran. ¿Verdad? Gracias por la muy invitación. interesante. Nicolás Rodríguez Álvarez. Un saludo a coach Débora Marino, ontológico. que tenemos una amiga en común. Ahí Me está. acabo de enterar. Una de las damas de honor del casamiento. ¡Uy, La vida se entrelaza, la vida es chiquita. Increíble. Una novela Amigo con el de casamiento. ¿Vos sos actor también? No. No. No es, No, no, no no. es, No es actor. No es tu compañero de... No es mi compañera. Ah, no, me pareció en un momento que algo... Pensé que el compañero de algo era, ¿o no? No, sí, pero no de teatro, no de teatro, de la vida en general. Sí. Son pareja. Qué bien que... Hace 23 años. 23, que y somos mira, y ni pareja. se notó acá, ¿eh? Claro. 23 años. Discutimos igual que en casa, claro. Es un secreto de este matrimonio y es donde esconde las golosinas tu mujer. Y todos lo sabemos. Todos la casa. Sabemos dónde las esconde. La búsqueda del tesoro. ¿Quién será el líder en esta pareja? Lo dejamos ahí. Gracias por venir, Nicolás. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y hasta las 7 seguimos en vivo acá en el canal de la ciudad. You walk